Entre el domingo pasado y ayer jueves se registraron más de 50.000 casos nuevos de COVID-19, lo que implicó la realización de más de 150.000 tests, un reflejo de lo tensionado que está el primer nivel de atención en salud. Ante la situación, esta semana el Ministerio de Salud Pública realizó varias modificaciones para la realización de testeos de la enfermedad y también flexibilizó las horas que se pueden destinar a telemedicina. ¿Qué evaluación hacen los prestadores de salud de los cambios? ¿Cómo está la situación en cuanto a sobrecarga? Vamos a dialogar ahora sobre esto con Ignacio Olivera, quien es coordinador en la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo le va? Buenos días para ustedes y para la audiencia. Empiezo con esa pregunta bien básica, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación en el primer nivel de atención, en esa sobrecarga que se venía viendo en las últimas semanas? Si me permiten alguna apreciación, Sí. En realidad más que el primer nivel de atención es la actividad ambulatoria la que está especialmente exigida. Bien. Sin embargo, también esto requiere y la movilidad que hay que tener y la flexibilidad para poder dar una respuesta adecuada también exige y requiere respuesta y flexibilidad y adaptación de los otros componentes del servicio. Este es un servicio muy complejo, la atención médica es extremadamente compleja, aunque parezca simple a veces de la percepción de la demanda, y la organización de esos servicios uno tiene que ajustarla y tocarla con mucho cuidado, porque no nos podemos olvidar que seguimos atendiendo, además de el COVID y las posibilidades de enfermar por COVID o de contacto con COVID y todo lo que ha implicado la pandemia estos 20 meses, tenemos que seguir atendiendo todo el otro conjunto de problemas de salud que las personas presentan, muchos de ellos extremadamente complejos, sensibles, y que las instituciones tienen que seguir resguardando como un derecho humano fundamental que es. La población uruguaya está acostumbrada a que el sistema mutual desde hace muchísimos años históricamente ha dado respuesta a esa necesidad, es un valor, y por lo tanto eso explica por qué a veces las respuestas y la adaptación a eventos de esta magnitud tienen que ser con un cuidado, si bien tienen que ser rápidos y con una fuerte adaptación, también tienen que tener los cuidados de no tocar otros aspectos del servicio, resentirlos en elementos principales o muy importantes. En eso desborde en la parte ambulatoria, ¿qué es lo que se ve entonces? Es la dificultad para que gente que tiene consultas por otro tema, de repente se encuentra con demoras, ¿no? Por ahí. Lo primero es respecto específicamente a lo vinculado al COVID. Nosotros ya tenemos una experiencia después de estos 20 meses de pandemia importante. Cuando digo experiencia digo que hay músculo, que ya hay un conocimiento, hay personal entrenado, equipos médicos acostumbrados a establecer pautas y criterios y adaptarse a distintos protocolos y distintas instrucciones, a adaptar su conocimiento a la nueva evidencia que va surgiendo, a las recomendaciones, equipos de enfermería, de servicios de apoyo, de registros médicos. Hay un know-how tecnológico y un conocimiento de los afiliados que también es muy importante, y esa combinación es la que de alguna manera nos va ayudando a determinar la interacción entre la demanda de las personas y lo que podemos brindar en el servicio. Esta ola en particular tiene algunos aspectos propios, específicos, nuevos, y algunas características que ya hemos vivido en otros momentos. El crecimiento muy rápido, la novedad importante de que, a diferencia de la ola de marzo, abril y mayo, para ejemplificarla rápidamente, los casos con severidad, dado el estatus vacunal del país, después del enorme esfuerzo que se ha hecho por parte de toda la sociedad para adquirir ese estatus vacunal, ha permitido que el impacto en la actividad de internación y de gravedad por la enfermedad, de los casos graves y de muerte, sean significativamente menores que los que tuvimos en la ola anterior. Eso es muy importante. Sí, por eso no nos centramos en la atención en los CTI como hacíamos el año pasado, sino en esto, ¿no? En lo ambulatorio. Pero de cualquier manera, existe una preocupación. Ayer estuvimos conversando con autoridades del Ministerio de Salud Pública porque tenemos algunas particularidades que estaba tratando de describir
distintas a otros momentos. Primero, que la alta circulación está afectando, porque el personal de salud también son ciudadanos y también se ven afectados fuera de lo laboral por la necesidad de aislamiento o el contacto con el virus. Entonces, tenemos un nivel de ausentismo muy importante en este momento debido a eso. Segundo, porque era un momento del año donde muchos actores del sistema y muchos funcionarios que venían haciendo un esfuerzo muy grande y sostenido durante estos 20 meses tenían que descansar. Tercero, porque la necesidad de adaptar recursos requiere una gran flexibilidad de las personas, pero estamos con dotaciones del entorno del 70%. En ese caso, la respuesta se ha concentrado en intentar rápidamente volcar toda esa experiencia y esos recursos de otras áreas a la respuesta y seguimiento de los aspectos vinculados al COVID, tanto del seguimiento de las personas activas como de la respuesta al primer contacto cuando uno intenta acudir para tener una conducta o una recomendación o una certificación o la necesidad de un test. Allí las instituciones tenemos un conjunto, un arsenal de herramientas, telefonía con respuesta de operador, telefonía sin respuesta de operador, correos electrónicos, redes sociales, acceso por páginas web, etcétera. No voy a entrar en todos los detalles. Lo importante es que el público sepa que la adaptación entre los requerimientos y la respuesta que estamos dando se está empezando a acercar, o sea, estamos logrando dar una respuesta próxima a la cantidad de contactos requeridos. En materia de testeos, ya estamos en plazos de 24 o 48 horas para las personas que logran contactarse, y que se queden tranquilos todos aquellos que requieran algún aspecto posterior a esa atención en su seguimiento y elementos administrativos, asistenciales, como son recibir el alta, como son recibir una certificación, una constancia laboral, lo van a recibir. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para poner al día toda esa actividad complementaria. Sí, doctor Olivera, ahí menciona un punto delicado, por ejemplo, el alta, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que no les hicieron seguimiento, no llegaron en algunos casos a hacerle como seguimiento de la enfermedad, que quizás usted me dice no se requería tanto en esta etapa o según cómo transcurre el cuadro, pero hay gente que quedó esperando el alta, por ejemplo, y pasan días y no reciben la llamada. Usted dice que ahora, que a raíz de las medidas que implementó más recientemente el Ministerio, eso se está pudiendo atender de mejor manera, concretamente. ¿Sí? Yo digo que entre las medidas que venimos implementando las instituciones, la adaptación de la nueva pauta ministerial que estuvimos conversando sus alcances el día de ayer, y la respuesta que hemos logrado ir implementando, ha permitido que las personas que hoy se contactan tienen una respuesta más rápida, más adecuada y en mejor oportunidad. Aquellas personas que en el inicio de este proceso, por distintas razones, hicieron un test particular o no pudieron contactarse, ¿sí? Tenemos muchas situaciones de ese tipo que las estamos recibiendo ahora y las estamos contestando, estamos ingresando su registro clínico, le estamos haciendo llegar su certificación. Es como dos componentes. Tenemos una situación ahora mejor adaptada y tenemos una situación previa que estamos intentando poner al día. Lo que le estamos tratando de decir a la población es que las personas en la situación previa no duden en contactarse, porque van a recibir una respuesta y van a recibir lo que necesiten. Si necesitan un certificado, si necesitan que el resultado del laboratorio se suba a su historia clínica y quede registrado, si requieren una consulta posterior de seguimiento, la van a tener. ¿Entiende? Sí. Dos momentos. Pero ahí no entiende o qué evaluación hacen respecto a la comunicación que hizo el Ministerio de Salud Pública y el gobierno en general en cuanto a las demandas en este nuevo momento, ¿no? de parte de la población. Digo porque obviamente esta situación generó mucho malestar entre los usuarios de las mutualistas, que se encontraban con llamadas durante varias horas y no tenían respuesta. Había análisis que decían, bueno, capaz que cuando el gobierno hizo la conferencia
conferencia de prensa la semana anterior, ¿verdad? Podría haber ahí dado directivas claras respecto a qué le recomendaban a la gente a la hora de comunicarse con sus mutualistas, ¿no? Nosotros estamos trabajando y le estamos recomendando a las personas que aquellas personas, por el comportamiento epidemiológico que conocemos de la enfermedad, y creo que en eso somos coincidentes la mayoría de la comunidad médica y de especialistas y de otras disciplinas que están en conocimiento del tema, en que las personas de bajo riesgo, con las personas jóvenes, sin comorbilidades, con una expresión leve o asintomática de la enfermedad, tienen un bajo riesgo y por lo tanto le estamos recomendando que tenga un contacto, como esas personas habitualmente además manejan vías alternativas que no son el contacto directo telefónico, que por favor utilicen esas vías y que van a tener respuesta, porque para nosotros esa respuesta es más planificada y es más eficiente. Que eso libera lugar para aquellas personas que tienen una sensación de urgencia mayor, que tienen un riesgo más elevado porque presentan comorbilidades, porque son personas con edad avanzada y que usan otros medios de comunicación. Si nosotros logramos darle ese mensaje a la población, y la población... Claro, pero yo iba a eso, lo están dando ustedes, digo, desde las mutualistas. Mi pregunta era si no faltó quizás más hincapié desde el Ministerio de Salud Pública en recomendar que personas, por ejemplo, asintomáticas no llamaran a la mutualista insistentemente, porque había otras formas para comunicar. Nosotros hemos tenido un diálogo permanente con el Ministerio. Ayer tuvimos una reunión con el ministro, el subsecretario y el presidente de la JUNASA, y este mensaje era compartido. De alguna manera creemos que la pauta nueva que se emitió, si bien puede tener detalles técnicos, observaciones, etcétera, entendemos que es una voluntad clara de tratar de adaptar la respuesta a la situación epidemiológica. Habrá que esperar, porque ya nos ha pasado con otras pautas, que hay que esperar que se adapten los servicios, se adapten los profesionales y los técnicos que están trabajando en su instrumentación, y que se adapte a la población, porque la población no se expresa siempre de la misma manera frente al problema de salud. Entonces, precisamos días para saber si efectivamente la pauta disminuye los requerimientos, los incrementa o le pone acento o los orienta hacia determinados lugares que no fuimos capaces de visualizar, y por eso hay que estar muy atentos sistemáticamente. Este mensaje nosotros entendemos que es compartido por casi todos los actores que hemos estado en contacto, diría que casi sin excepción, y entendemos que es una buena forma de contribuir de parte de la población para que la respuesta pueda ser mejor. Nosotros estamos haciendo la otra parte que nos toca a nosotros, que es adaptar, poner todas estas vías alternativas, movilizar recursos de otras áreas, teniendo los cuidados de no poner en riesgo a otras personas o a otros problemas de salud que siguen existiendo y son importantes. Pedir a la población que no acuda a los servicios de urgencia por estas situaciones, excepto que tenga síntomas graves o riesgo, porque eso... Hoy los servicios de urgencia tienen todas en general áreas de respiratorios para evitar los contactos de otros pacientes y del personal, y eso hace que se generen grandes cuellos de botella por el tema de tener que estar con la ropa adecuada, los cuidados, las medidas de prevención del personal, etcétera. Entonces genera un embotellamiento y una dificultad adicional en los servicios de urgencia y dificulta que las otras personas que tienen otros problemas de salud no puedan acceder de la mejor manera. Entonces le estamos pidiendo a la población que intente evitar esos contactos y que confíe que, como lo hemos hecho en la ola anterior y en las otras, la adaptación va a estar y la respuesta a sus necesidades, tanto del punto de vista administrativo como asistenciales, está existiendo, y que ya estamos en una etapa donde logramos calibrar adecuadamente esa respuesta con los requerimientos. Doctor, un comentario final, discúlpame. Sí. Obviamente que eso depende también significativamente de la circulación del virus y de que no, como ya nos ha sorprendido otras veces, no tengamos algún otro elemento que modifique el estatus actual, ¿no? Doctor, esta cantidad de test tan alta que se están haciendo hace pensar en un tema que hubo el año pasado, en los 2 últimos años en realidad, que era algunas demoras en el reembolso que hace el Ministerio de Salud Pública, los test que pagan primero las mutualistas, ¿no? Este pico de esta cantidad tan alta de pruebas, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Están al día esos pagos? ¿Se han acumulado con este gran salto en la cantidad? ¿Cómo está ese tema? A ver, nosotros ahora
porque esta es una situación que el país requiere un esfuerzo muy grande, estamos abocados a dar la respuesta. De hecho, ayer en la reunión uno de los temas importantes que conversamos fue el problema del stock y de tener disponibilidad de test. El Ministerio está haciendo esfuerzos para colaborar como país en asegurar el abastecimiento. Las instituciones venimos haciendo con los proveedores un esfuerzo muy importante durante estos 20 meses para que el país tenga una disponibilidad adecuada. Estamos en algunos lugares, tuvimos situaciones críticas, nos auxiliamos entre los distintos prestadores y laboratorios privados y también por parte del Ministerio rápidamente para que no hubiera escasez o interrupción de la respuesta, y estamos abocados a esa tarea. Tenemos aspectos vinculados a las distintas implementaciones a lo largo de la pandemia con los test, su reembolso, las características del financiamiento que estamos trabajando con el Poder Ejecutivo para poder ponernos de acuerdo, para poder en algunos casos ejecutarlas más allá de los procesos administrativos que a veces son lentos, y confiamos que el compromiso que asumimos en Presidencia de la República el año pasado cuando Delgado nos convocó para conversar de esto al inicio de la pandemia, y el compromiso que tenemos de las autoridades es que más allá de los aspectos burocráticos o administrativos o cierta lentitud, el financiamiento y el reembolso de esta intervención que es tan importante para el país está asegurada. Doctor Ignacio Olivera, coordinador de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar, y solo, si me permiten, un comentario final. Sí. Es muy importante que nosotros seguimos recomendando con mucha fuerza la vacunación como herramienta principal de la estrategia para mejorar la situación pandémica. Ayer una buena noticia es que a una semana el 50% de los niños habilitados para vacunarse ya estaban agendados o vacunados. Invitamos a los padres a que sigan haciendo ese esfuerzo, confíen en la vacuna como instrumento seguro y efectivo para mejorar la respuesta, que lleven a sus hijos a vacunarse estos días, y a la población que no completó aún el esquema vacunal por distintas circunstancias, que no duden en consultar y en intentar completarlo, que eso es fundamental, y que sigamos teniendo, a pesar de las recomendaciones, sigamos teniendo los cuidados personales, la utilización de mascarilla, la ventilación de los espacios cerrados, evitar el hacinamiento, y cuando tenemos una noción de contacto, más allá de las pautas, es importante que cuidemos a otros evitando posibles contagios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Que pase bien.